Sacrificio de mi madre, cómo me salvó de la adicción. Hola, Reddit. Hoy quiero abrirme y compartir mi historia, una que me pesa en el corazón y que me ha dejado cicatrices que nunca se borrarán. Es una historia sobre la lucha contra la adicción y el sacrificio desgarrador de una madre que dio todo por su hijo, pero que, al final, no pudo salvarlo de sí mismo. Todo comenzó cuando tenía 16 años. Era un chico que se sentía atrapado en su propia vida, un adolescente normal por fuera, pero roto por dentro. La presión de encajar, de ser aceptado, me llevó a probar drogas en una fiesta. Al principio, fue solo curiosidad. La euforia y la libertad que sentí me hicieron creer que había encontrado la respuesta a mi vacío. Pero lo que comenzó como un escape se convirtió en una prisión que me consumió lentamente. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte y trabajadora. Se había sacrificado toda su vida para darnos lo mejor a mi hermana y a mí. Pero mientras yo me hundía más en la adicción, la vi transformarse en una sombra de sí misma. Sus ojos, una vez llenos de amor y esperanza, se convirtieron en espejos de preocupación y tristeza. Intentó ayudarme, pero cada vez que le decía que todo estaba bien, la hería más. La sentía llorar en su habitación, escuchaba sus sollozos ahogados mientras intentaba encontrar una forma de lidiar con la angustia de perder a su hijo. Recuerdo una noche en particular. Regresé a casa a altas horas, con el cuerpo temblando por el consumo de drogas. La encontré sentada en la sala, con la luz tenue iluminando su rostro cansado. Cuando me vio, se acercó a mí, y en su mirada vi un abismo de dolor. «Hijo, por favor, ayúdame a entender, ¿qué te está pasando?», me preguntó, su voz rota. Intenté explicarle que estaba bien, que todo era solo una fase, pero ella sabía que estaba mintiendo. Esa noche, lloró por mí, y nunca había sentido un dolor tan profundo. A medida que pasaron los meses, las cosas solo empeoraron. Empecé a mentirle más, a robarle dinero y cosas de la casa para satisfacer mi adicción. En mi mente, pensé que todo eso no importaba. La vi luchar contra su propia desesperación, intentando encontrar recursos, buscando ayuda en libros y grupos de apoyo, mientras yo me hundía más en la oscuridad. Ella siempre estaba ahí, buscando respuestas, tratando de salvarme. Pero yo no quería ser salvado. La situación llegó a un punto crítico cuando un día, después de una sobredosis, desperté en el hospital. Mi madre estaba allí, a mi lado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Su expresión era una mezcla de amor y miedo. «Por favor, hijo, prométeme que te dejarás ayudar», me suplicó. En ese momento, el remordimiento se apoderó de mí. La vi desgastarse y llorar por mi culpa, y no podía soportarlo. Acepté ir a un programa de rehabilitación, pero en el fondo sabía que no estaba listo para dejar las drogas. Mi tiempo en rehabilitación fue un torbellino de emociones. Había días en los que realmente quería cambiar, y otros en los que la adicción me arrastraba de vuelta a la oscuridad. Mi madre me visitaba, siempre con una sonrisa esperanzadora, pero podía ver el sufrimiento en sus ojos. Con cada visita, notaba cómo se debilitaba más y más. Los tratamientos y el estrés le estaban pasando factura, y me sentía culpable por ser la causa de su sufrimiento. Después de varios meses, logré salir de rehabilitación y me sentía un poco más fuerte. Pero el mundo exterior no era fácil. Aunque traté de hacer lo correcto, el deseo de volver a caer estaba siempre presente. Y lo que es peor, mientras yo luchaba, mi madre continuaba deteriorándose. En sus últimas visitas, noté que cada vez era más difícil para ella sonreír. Sus ojos, que una vez brillaron de amor y esperanza, ahora estaban llenos de dolor y cansancio. Un día, mientras me preparaba para una nueva etapa en mi vida, recibí una llamada desgarradora.
mi madre había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. El cáncer había hecho metástasis, y los médicos le dieron pocas semanas de vida. Me sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La única persona que había estado allí para mí, que había luchado hasta el último aliento, estaba a punto de perder la batalla más grande de todas. Recuerdo ir a su casa, donde la vi tumbada en la cama, frágil y débil. Cuando entré, ella me miró con una mezcla de amor y tristeza. «Te amo, hijo. Estoy tan orgullosa de ti», me dijo, aunque sabía que mi vida seguía llena de incertidumbre. En ese momento, me rompió el corazón. La mujer que había hecho todo por mí, que había sufrido tanto, estaba a punto de irse. Su sacrificio nunca se había sentido tan doloroso. Pasé sus últimos días a su lado, tratando de ser fuerte, pero era difícil. La vi luchar contra el dolor, y cada vez que la veía sufrir, me sentía culpable por no haber sido el hijo que ella merecía. Un día, mientras la sostenía de la mano, me dijo: «Prométeme que vivirás, que no dejarás que mi lucha sea en vano». Fue en ese momento cuando comprendí lo que realmente significaba vivir, no solo sobrevivir, sino honrar su memoria y su amor. Cuando finalmente se fue, me sentí vacío. La única persona que realmente había creído en mí se había apagado. La carga de su sacrificio se convirtió en un peso insoportable. Pasé meses sumido en la tristeza, luchando contra mi propia adicción, sin saber cómo seguir adelante. Aunque asistía a grupos de apoyo, sentía que no podía salir de la oscuridad en la que me encontraba. Mi vida se convirtió en una serie de días grises. La falta de mi madre dejó un vacío que nada podía llenar. Traté de encontrar consuelo en las cosas que solíamos hacer juntos, pero todo me recordaba su ausencia. La adicción, que había prometido dejar, comenzó a acecharme nuevamente. En mis momentos más oscuros, pensé en el sacrificio de mi madre y en lo mucho que había luchado por mí. Pero el dolor de su pérdida a menudo superaba mi deseo de cambiar. Hoy, miro hacia atrás y sé que no tengo un final feliz. Mi vida sigue siendo una batalla constante. A veces, me siento más cerca de la oscuridad que de la luz. Aunque intento honrar la memoria de mi madre, el dolor de su ausencia y el peso de mi culpa son difíciles de sobrellevar. Su amor me salvó una vez, pero el camino hacia la redención sigue siendo complicado. Si hay algo que he aprendido en todo esto, es que la vida puede ser profundamente injusta y dolorosa. Si alguien se encuentra en una situación similar, quiero que sepa que hay esperanza, pero el camino puede ser largo y difícil. A veces, la lucha no tiene un final feliz, y el sacrificio de quienes amamos puede dejarnos con más preguntas que respuestas. Pero, al final del día, debemos intentar vivir por ellos, porque su amor merece ser recordado. Dale like al video, sígueme para más contenido @La vida es un documental.